Muy buen día tengan todos. Estamos en otra emisión de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19. Seguimos presentando un balance anual en diversos sectores de la vida nacional y del acontecer local. ¿Qué nos deja 2020 y qué perspectivas hay para 2021? Por supuesto, considerando el contexto de pandemia en el que llevamos inmersos ya 10 meses y aún no sabemos cuánto tiempo más continuará este estado de emergencia sanitaria. Los especialistas estiman que aun cuando en los primeros meses de 2021 lleguen a México las primeras dosis de vacuna anti-COVID-19, se requerirá al menos todo el año entrante y quizá una parte de 2022 para inocular a la población nacional. Todos los proyectos, planes y acciones de todos los sectores en la actualidad están permeados por esta coyuntura especial y adversa, y por supuesto la tarea legislativa no es la excepción. Sobre el recuento de lo que ha sido 2020 para el Congreso de la Unión, hoy platicaremos con la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dulce María, qué gusto recibirte en este espacio. En primer término, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a quienes siguen este programa. Desde luego, hay mucho que platicar sobre la forma como la pandemia del COVID-19 afectó, transformó el trabajo legislativo. Muchas gracias, Dulce. Y justo sobre eso vamos a dedicar una buena parte de nuestra conversación y de todo el acontecer, de toda la tarea legislativa en lo transcurrido en 2020. Amigos del público, los invito a unirse a la conversación, comenten y usen el hashtag COVIDalcaldesMX. Y vamos a comenzar esta plática y como ya decías, Dulce María, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues efectivamente la pandemia modificó entre el resto de la vida nacional también la vida legislativa. ¿Puedes comentarnos, por favor, lo que tú consideras como la parte más esencial modificada por la pandemia en el ejercicio legislativo? Bueno, la primera cuestión que me gustaría comentar tiene que ver con la forma de legislar. El día 19 de marzo pasado, la Cámara de Diputados decretó una suspensión de sus labores. No solamente lo que en nuestro periodo ordinario de sesiones, que debería de concluir hasta el 30 de abril, se refiere, sino en general el funcionamiento de la Cámara de Diputados, porque somos una comunidad no solo de diputadas y diputados, sino de un número importante de funcionarios, asistentes, trabajadores y empleados que hacen posible que funcione este conjunto. Bueno, pues a partir de esa fecha se declaró una suspensión de labores que se prolongó hasta el 30 de abril, que concluyó la fecha constitucional del periodo ordinario de sesiones, y entramos al receso legislativo. En el verano, el receso legislativo le corresponde a la comisión permanente llevar los trabajos, y en el verano, insisto, se instalan en la Cámara de Senadores. El Senado de la República diseñó un sistema de sesiones remotas a distancia para que cada miércoles pudiéramos integrarnos quienes formamos parte de la permanente. Yo estuve en esta permanente, sin embargo, con una serie de limitaciones, porque no podíamos, por ejemplo, aprobar una serie de, pues ni el orden del día, ni el acta de la sesión anterior. Sin embargo, esta comisión permanente se vio enfrentada a finales del mes de junio a la necesidad de convocar a un periodo de sesiones extraordinario a las dos cámaras. Es que se trataba de afinar las leyes que iban a ser muy importantes para la entrada en vigor del tratado con Estados Unidos y Canadá, el que vino a suceder
al Telecán, ahora llamado TEMEC, Tratado México, Canadá, Estados Unidos. Bueno, pues este conjunto de leyes, 6, necesitaban que se reunieran las cámaras de diputados y de senadores. Convocamos al periodo extraordinario de sesiones en una reunión presencial de la permanente y el 30 de junio se reunieron las dos cámaras. Reunir a 500 diputados y diputadas en condiciones normales es una tarea que tiene su grado de dificultad, pero más cuando estábamos en plena emergencia sanitaria. Y esto implicó que por primera vez en la Cámara de Diputados, para poder ingresar al salón de sesiones o al recinto legislativo, tuviéramos que hacernos una prueba PCR. En el caso de trabajadores, empleados y funcionarios, de carácter obligatorio. Y en el caso de los legisladores, altamente recomendable. Así pasamos un primer periodo de sesiones extraordinario, pero poco tiempo después tuvimos necesidad de un nuevo periodo extraordinario porque teníamos que designar a las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Había 4 vacantes y no podíamos permitir que no se cumpliera con los plazos constitucionales porque a principios del mes de octubre, tal como sucedió, arrancaba el proceso electoral 2020-2021. Entonces nos volvimos a reunir con esa prevención. Hubo todavía un tercer periodo extraordinario de sesiones a finales del mes de julio. Mes de agosto se mantuvo la permanente y tuvimos el enorme reto de la elección de mesa directiva y comenzar el periodo ordinario el 1 de septiembre. ¿Qué hicimos, diputadas y diputados? Lo primero es que en el receso nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos crear un reglamento para la contingencia sanitaria, porque el reglamento ordinario no nos permitía realizar nuestras funciones con la indispensable seguridad para nosotros, pero también para todas las personas que colaboran con nosotros. Entonces, el 31 de agosto hubo la sesión en donde no logramos la mayoría calificada para integrar la mesa directiva. El 1 de septiembre, la misma mesa fungió para recibir el informe presidencial y terminada la sesión de Congreso General, la Cámara de Diputados realizó su primera sesión ordinaria con un propósito esencial: aprobar el reglamento para la contingencia sanitaria. ¿Qué tenía este reglamento? En primerísimo término, abrió la posibilidad para que pudiéramos pasar asistencia, discutir y votar por medio telemático. Pero para ello requeríamos primero desarrollar la aplicación que nos permitiera realizarlo. Mientras, si esto sucedía, por casi 2 meses, hasta finales del mes de octubre, tuvimos sesiones presenciales con la máxima prevención posible para evitar los contagios. No fue así, porque después de las acaloradas sesiones del 31 de agosto y 1 de septiembre, hubo un pico de contagios importante entre legisladores, pero también entre el personal de la Cámara de Diputados. Al paso de las semanas logramos bajarlo. Sin embargo, se volvía cada vez más urgente poder discutir y resolver los asuntos del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados utilizando estas modernas herramientas de la discusión a distancia. Entonces, a partir de la última semana del mes de octubre, comenzamos con la realización de sesiones semipresenciales. Le llamamos así porque hay un grupo representativo pequeño de diputadas y diputados que están físicamente presentes
en San Lázaro. Y la mayoría, 3/4 de los diputados y diputadas, se enlazan a la plataforma digital, por la cual pasan lista, discuten los asuntos. Si hay alguno que está en el salón de sesiones, toma la tribuna. Si lo hace mediante la plataforma, las grandes pantallas del salón de sesiones registran su participación, ¿sí? Y finalmente la aplicación también permite votar. Hemos buscado en todo este tiempo no solamente mantener nuestro ritmo de trabajo, sino acelerarlo, porque parte de los acuerdos para esta contingencia han sido encontrar aquellos dictámenes que tienen semanas, meses y algunos años esperando para llegar al Pleno, pero que tienen consenso de todas las fuerzas políticas, y estos son los que han estado pasando. La inmensa mayoría ha sido así, se han podido discutir y se han aprobado. Y esta semana, las 2 últimas semanas del periodo ordinario de sesiones, tenemos una agenda importante que resolver. El 15 de diciembre es la fecha constitucional para que concluya el periodo ordinario de sesiones. Entramos a un receso que comenzará a partir de ese día hasta el 1 de febrero, en que se vuelve a integrar el Congreso de la Unión, y las cámaras de diputados y de senadores realizan su último periodo ordinario de sesiones de esta legislatura. En el caso de los senadores, ellos siguen por 3 años, y en el caso de los diputados tenemos algo muy interesante por presenciar. Por primera vez, un grupo de diputadas y diputados, no sé de qué magnitud, serán a la vez candidatas y candidatos a la reelección consecutiva. Esta situación también le va a dar al último periodo de sesiones ordinario una dinámica distinta en la Cámara de Diputados. Sin duda, Dulce, muchísimas gracias por este recuento que nos has hecho de lo ocurrido en cuanto a la forma de legislar, influida por la presencia de este nuevo virus en el mundo y, por supuesto, en México también. Voy a referirme a un par de puntos y luego quisiera ir tocando algunos de estos momentos importantes en la legislatura. Primero, que nos digas, que nos actualices al momento cuántos diputados han sido afectados y cuánto personal del Congreso ha sido afectado por el COVID-19 al momento. Hay un registro de alrededor de 65 diputadas y diputados afectados de COVID. Puede ser un poco más, porque desgraciadamente cada semana sabemos que hay alguien que resulta contagiado. Solamente hemos registrado entre las diputadas y los diputados un deceso. Nuestro compañero Miguel Acundo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, quien falleció en una fecha a principios del mes de octubre. Pero de funcionarios de la Cámara de Diputados, de empleados, hemos tenido ya una veintena de decesos, en forma muy significativa, el que era el director general de protocolo y de relaciones públicas de la Cámara de Diputados, toda una institución acá, porque tenía trabajando en la Cámara de Diputados desde 1998 y en el Senado de la República desde 1990. La primera vez que fui senadora lo conocí en la Cámara. Y esta pérdida de nuestro compañero Samuel ha sido verdaderamente muy sentida por parte de todos nosotros. Hemos también registrado algunos compañeros y compañeras que han estado delicados, pero que han salido adelante. Lo mismo sucede en el personal de apoyo, que nos ayuda para que funcione esta maquinaria tan compleja que permite la realización de las sesiones. En la última semana de noviembre registramos un repunte de los contagios.
No podemos decir que los contagios necesariamente hayan sucedido dentro de la Cámara de Diputados, porque los que venimos al Pleno, venimos de todo el país, tomamos aviones, estamos en lugares, vamos a decir, que son considerados de riesgo. Eso sí, bajando del avión, en mi caso, yo vengo y me hago la prueba PCR en la Cámara de Diputados. Y antes de entrar a la sesión, yo ya sé el resultado. Si por alguna circunstancia mi resultado resulta positivo, yo no puedo asistir al Pleno. Eso ha pasado con compañeras y compañeros diputados. Pero les decía que hubo un repunte en la última semana de noviembre y esto nos vuelve a plantear la necesidad de reforzar nuestro trabajo a distancia. No podemos dejar, vamos a decir, suspendido el trabajo legislativo. Hay muchos y muy relevantes asuntos para la vida pues social de todos, de todo el país, que tienen que revisarse por parte de las cámaras de diputados y de senadores. Por ejemplo, el siguiente, perdón, adelante, pensé que iba a estar. Iba a poner un ejemplo de algo que es indispensable para la buena marcha de la vida pública del país, que es la aprobación de lo que conocemos como paquete económico. Una parte, todo lo que tiene que ver con aspectos fiscales, la ley de ingresos, lo que es la miscelánea fiscal, o sea, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, el código fiscal, así como también la Ley Federal de Derechos, todas ellas van al Senado. La Cámara de Diputados es de origen, luego pasan al Senado y tienen que estar de vuelta antes del 31 de octubre. Así sucedió. Pero después empezó el trabajo para el presupuesto, que esa sí es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, su aprobación. Bueno, este debate del presupuesto tenía que quedar concluido y aprobado el 15 de noviembre a más tardar. Logramos hacerlo 2 días antes, el 13 de noviembre, pero después de 3 días de discusión que comenzaron desde el 10. Fueron 38 horas, 18 minutos de discusión durante estos 3 días. Y la discusión se hizo por medios telemáticos. Es decir, estábamos un grupo pequeño presentes en la Cámara de Diputados y nuestras compañeras y compañeros conectados en la plataforma Zoom. Y ahí pedían la palabra para presentar sus reservas, ahí hubo la discusión y finalmente ahí hubo la votación. Yo digo que la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación fue la prueba de fuego de esta aplicación y de esta modalidad de trabajo a distancia por parte de la Cámara de Diputados. Y qué inédito, qué impensado que en la Cámara de Diputados se estuviera discutiendo y aprobando un presupuesto de egresos de la Federación, que usualmente se convierte en las discusiones de la Cámara de Diputados pues más candentes hacia el final del año, lo que viene. Y justo sobre ese tema me gustaría que entráramos directo ya al análisis de cada una de estas aprobaciones realizadas en la Cámara de Diputados, porque en realidad han sido el presupuesto de egresos de la Federación, evidentemente es un ejemplo importantísimo, pero también ha habido otras aprobaciones sumamente trascendentales en este ejercicio, en estos periodos de la Cámara de Diputados, tanto los extraordinarios como este último periodo ordinario de sesiones, que podemos hablar desde la nueva cédula única de identidad digital, la extinción de fideicomisos, una consulta popular para enjuiciar a expresidentes de la República, que aunque al final la pregunta es un galimatías un tanto incomprensible, es un hecho que políticamente será manejada como la posibilidad de enjuiciar a expresidentes. ¿Cuáles consideras
Dulce María, que fueron en el 2020 las aprobaciones hechas por la Cámara de Diputados que tendrán un mayor impacto en la vida de los mexicanos? Yo diría que vamos a distinguir dos bloques grandes. Un bloque que está conformado por las reformas constitucionales. Las reformas a la Constitución exigen lo que llamamos mayoría calificada de 2/3 partes de las dos cámaras. Y después de que la aprueban, pasa a lo que se denomina el constituyente permanente, que son las legislaturas de los estados de la República. Y este constituyente permanente, finalmente, por mayoría, son 17 estados, cuando menos, los que sus congresos deben aprobar, entonces ya se hace la declaratoria. Yo creo que hay muchas y muy destacadas reformas constitucionales que tienen el sello que casi tienen que ser por consenso. Desde luego puede haber una reforma de mayoría, conseguir la mayoría de 2/3 partes en la Cámara de Diputados es un poco menos complicado que en el Senado, porque la oposición, si bien no puede tener el número para confrontar a la mayoría de Morena, sí en las reformas constitucionales juega un papel muy importante como contención. Por lo tanto, se abren espacios de negociación y se logran sacar adelante las cosas, la mayoría de las veces mucho mejores de como se plantearon inicialmente. Bueno, pues en reformas constitucionales, yo quisiera detenerme, por ejemplo, en la reforma al artículo 4 constitucional, donde se establecieron la obligación de mantener los programas sociales. En forma muy destacada, el de las pensiones para adultos mayores, así como también las becas para estudiantes de los distintos niveles. También podemos ver reformas constitucionales que para nosotros las mujeres fueron muy relevantes, se dieron en 2019, pero todo el despliegue de las reformas legales es de 2020, me refiero a la paridad en todo. Ya no solo se trata de la paridad en las candidaturas, que quedó establecida desde febrero de 2014, sino una reforma constitucional de gran aliento, por la cual los órganos del Estado mexicano en su conjunto, los tres poderes, los tres órdenes de gobierno, todos se comprometen por mandato constitucional a establecer la paridad en sus nombramientos y en el ejercicio de sus responsabilidades. Tenemos también reformas constitucionales en materia, por ejemplo, de aumentar el número de delitos por los cuales el presidente de la República puede ser procesado. Estos delitos ya son prácticamente todos, porque la reforma que aprobamos en la Cámara de Diputados dice cualquier ciudadano o ciudadana. Eso quiere decir que el presidente de la República penalmente puede ser procesado, por ejemplo, por un fraude o puede por un delito culposo. Si un día está manejando y atropella y mata a una persona, también podría ser procesado. No le llamo eliminación del fuero por algo, porque no es el fuero lo que se quitó, el fuero permanece. Si el presidente de la República es acusado de fraude, entonces se aplica un procedimiento especial que la misma Constitución establece para que la acusación vaya a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores pueda considerar si levanta el fuero constitucional para que se pueda proceder en su contra. Eso a mí me parece que debe de mantenerse, porque a mí no me parece que el presidente de México tenga que estar sujeto por cuestiones de política a acusaciones infundadas que solamente compliquen el ejercicio del cargo. Entonces, puede ser procesado por cualquier cosa, pero eso sí, hay un procedimiento para quitarle el fuero que pasa por la Cámara de Senadores. También hay una serie de modificaciones o reformas legales que tienen que ver con estas mismas reformas constitucionales. Pero quiero citar algo que señalabas en tu presentación, la consulta popular. La Cámara de Diputados y el Senado tienen
de acuerdo a la ley de la consulta popular, la responsabilidad de solicitarle al Instituto Nacional Electoral el formato en el que se recaban las firmas de las y los ciudadanos que quieren apoyar una solicitud de consulta popular. En este caso, el 1 de septiembre se inició la recolección de firmas. La Cámara de Diputados solicitó los formatos al Instituto Nacional Electoral, se reunieron las firmas, solamente que fueron las que recabaron los grupos que solicitaron los formatos a diputados, las acumularon en la Cámara de Senadores. Pero al mismo tiempo el presidente de la República, como la ley prevé, mandó su pregunta. Y entonces la Cámara de Senadores se la hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia y pasó lo que conocemos, es decir, la Corte cambió la pregunta, le dio un sentido muy amplio sobre los hechos del pasado. El pasado es ayer, el pasado es el inicio de este programa, con toda esa amplitud lo dieron, y regresó a la Cámara de Senadores, que aprobó la consulta, nos la mandó a la Cámara de Diputados, a la vez la aprobamos, y se fue al Diario Oficial para publicar la convocatoria a la consulta. Nada más que hubo un problema. A veces las cosas cuando se hacen muy rápido no se hacen bien o no se ponderan los efectos. Al entrar en vigor el decreto al día siguiente de su publicación, también entran todas las medidas restrictivas que la Constitución y la Ley de Consulta Popular establecen en materia de publicidad y propaganda. Y así como la legislación electoral dice que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y municipales no pueden hacer propaganda ni publicidad a sus obras, lo mismo sucede en la consulta popular. Entonces iba a entrar a un, vamos a decir, a un tiempo gris en que iban a menudear las acusaciones. Eso no, las conferencias mañaneras del presidente de la República, publicidad y propaganda, ya no para el proceso electoral, sino para la consulta popular. Ante esa indefinición, en el Senado de la República promovieron una reforma al artículo transitorio correspondiente con la finalidad de que quedara establecido que iba a afincarse la prohibición hasta, creo que es el 1 de julio, ya que hayan pasado las elecciones. Y eso pasó a la Cámara de Diputados, aquí también se aprobó por mayoría y ya está publicado. Por lo tanto, la convocatoria causa efecto hasta esa fecha. Pero ya el Instituto Nacional Electoral sabe, de acuerdo a la ley, que tiene la responsabilidad de organizar la consulta popular el 1 domingo de agosto, que corresponde justamente al día 1 de ese mes. Hemos tenido también un paquete muy amplio y numeroso de esa reforma paridad en todo. Estamos hablando que se modificaron 86 leyes, algunas de ellas para establecer la paridad en sus órganos de gobierno, otras más para hacer un lenguaje incluyente para mujeres y hombres, otras donde se precisaban iguales oportunidades, etcétera. Es un esfuerzo, vamos a decir, de peinar legislativamente para garantizar que ese principio constitucional realmente tiene expresión en lo concreto. Hemos también legislado en esta legislatura de la paridad sobre los temas relacionados con la violencia hacia las mujeres y las niñas. Se han establecido nuevos tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también la violencia digital, la violencia obstétrica, que son formas de violencia que lastiman la dignidad y la integridad de las mujeres. Hemos trabajado también mucho para ordenar, vamos a decir, desde el punto de vista legislativo, funciones que tiene el Ejecutivo para hacer su trabajo en forma mucho más efectiva. Ahorita, por ejemplo,
hay una iniciativa que ha provocado un intenso debate que tiene que ver con la regulación o desaparición de lo que conocemos como empresas outsourcing o subcontratadoras. Esta, vamos a decir, discusión se va a prolongar posiblemente hasta el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. Pero también tenemos la iniciativa en materia de pensiones para mejorar las condiciones sobre las cuales los mexicanos y las mexicanas tienen acceso a la pensión por edad avanzada. El número de semanas cotizadas se va a disminuir, entre otras cosas. Tenemos además agendas amplias en materia ambiental. Perdón, Dulce. ¿Sí? En cuanto a pensiones, comentabas, es muy probable que quede, que sea parte del nuevo periodo ordinario de sesiones. No. La que mencioné que es posible que sea del próximo periodo es la de la outsourcing. Okay. La de pensiones es muy probable que al 15 de diciembre ya la hayamos logrado aprobar. No sé si por mayoría o por unanimidad, eso no sé, pero tiene que ir a la Cámara de Senadores para que se complete el trabajo legislativo, ¿no? Porque es de las dos cámaras. Me gustaría retomar algunas de las que has mencionado, Dulce, porque, bueno, consideramos de gran impacto en la vida diaria, es decir, todas las legislaciones terminan impactando la vida diaria de toda la población en diferentes segmentos, en diferente medida, pero al final todas las leyes justamente tienen un impacto en el devenir diario de todos. Pero particularmente me gustaría referirme a algunas, retomar en esta tarea de recuento de 2020, pues por supuesto no podemos dejar de puntualizar el polémico presupuesto de egresos de la Federación, en el que se autorizaron reducciones presupuestales a estados y municipios, y que justo esa parte ha causado tanta inconformidad entre un grupo de gobernadores y de presidentes municipales. Tú, como presidenta de la Cámara Baja, ¿estás de acuerdo en la forma como se diseñó, cómo quedó diseñado el presupuesto 2021? A ver, yo lo que quisiera puntualizar es que como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mi responsabilidad consiste en propiciar las condiciones para un debate libre e informado y para que mis compañeras y compañeros tomen la decisión que ellos consideren la mejor. Pero lo que sí puedo señalar es que cuando se trata de votar, yo represento un voto y ese voto fue en contra del presupuesto de egresos de la Federación para 2021. No es la presidenta de la mesa, sino la diputada Dulce María Sauri la que votó en contra. No es una sutil diferencia, sino porque la mesa directiva y especialmente la presidencia es la garantía de la pluralidad política que está representada en la Cámara. No garantiza solamente el peso de la mayoría, sino justamente la pluralidad. Yo pertenezco a un partido minoritario, sin embargo presido la Cámara de Diputados y la presido desde esa perspectiva. Pero volviendo al tema del presupuesto, desde luego que hay un problema muy grave para estados y municipios. No solamente porque durante 2020 se echó mano por parte de la Secretaría de Hacienda de todos los fondos de ahorro que a lo largo de más de una década habían ido acumulando recursos para contingencias. La primera parte, casi la mitad de ellos, fue utilizada en el 2019 y el resto en 2020. ¿Qué va a pasar en 2021? Para compensar la caída de los ingresos, que es posible si no se logra la recuperación económica que está pronosticando Hacienda, que ni remotamente nos va a nivelar en relación a 2019, pero ¿qué va a pasar? Ya no va a haber de dónde echar mano. Los estados, en términos de participaciones, pero también de aportaciones, hay también una seria disminución de las aportaciones federales, aun cuando
hay un crecimiento, por ejemplo, en el caso de la salud, pero son recursos que se manejan en forma centralizada, son del Ejecutivo Federal, no llegan a los estados. Se dice que los programas federales están atendiendo a la población, que no pasan, obviamente, por las tesorerías de los estados. Pero pongo un antecedente. El programa que conocimos primero como Progresa, después se volvió, bueno, en la última administración es Prospera, ¿no? En el periodo de los 12 años fue Oportunidades, o sea, esa fue la denominación. Esos programas siempre fueron federales. Los estados no recibían ni se gestionaba el recurso a través de las arcas estatales, fueron federales. La diferencia ahora, que aún sabiendo que hay más recursos, los estados no saben dónde están. Y yo creo que la parte más vulnerable, y no es por el nombre de el sitio donde estamos, pero la más vulnerable son los municipios. Y quienes más están sufriendo en este momento son las y los alcaldes del país. De las ciudades grandes y de las ciudades pequeñas, de las poblaciones urbanas o de las poblaciones rurales. O sea, los recursos que fluían, bien fuera a través de las participaciones que por ley le corresponden, pero a través de los distintos programas de infraestructura, de los programas donde había proyectos para proyectos culturales, para estímulos, para proyectos económicos, etcétera, todo ha sido cancelado. Entonces, sobrevivir... Pero digamos la seguridad. Por ejemplo, el Fortaseg, que era la forma de financiamiento de policías estatales y municipales en buena parte del país, simple y llanamente este año fue cancelado. Me dirán, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, es que la mayoría votó a favor de la cancelación, o sea, y allá, cuando hay mayoría de votos, pues es lo que prevalece, ¿no? Tenemos también el problema que fue muy debatido en la Cámara de Diputados en relación a la desaparición de los fideicomisos. Desaparecieron 109 fideicomisos y se comprometió el Ejecutivo en que los fondos iban a ser considerados en el presupuesto 2021, pero no hay. No sabemos hasta el momento la tragedia de las inundaciones de Tabasco, con qué recursos va a hacer frente el Ejecutivo Federal en 2020. Todavía le quedaría el resto de los fondos del Fonden para 2020. Pero lo que no hay duda alguna, que cualquier situación de desastre en el 2021 va a tener que provenir el recurso directamente del presupuesto de egresos de la Federación, que no tiene ninguna partida específica para atender esa emergencia. Y como esto podemos seguir bordando sobre estas situaciones que se dieron cuando se debatió el presupuesto de egresos 2021. Lo que sí puedo señalar es que todos y todas conocieron los temas y los discutieron en tribuna hasta la saciedad. O sea, que lo que se decidió teniendo información, quienes votaron a favor y quienes votaron en contra. Pero con una clara mayoría de un partido político en la Cámara, que es Morena, y que, bueno, han corrido ríos de tinta sobre el análisis de lo que representa el hecho de que se legisle con una mayoría como la que hoy se ostenta de un solo partido, y con eso crear las condiciones propicias para generar un diseño de gobierno o para hacer un brazo extendido precisamente del Poder Ejecutivo, algo que tendría que ser un bastión que haga frente a los equilibrios tan necesarios entre un poder y otro. Eso
está teniendo lugar tal como hoy está conformada la Cámara de Diputados, Dulce María? Lo que pasa es que la conformación de la Cámara de Diputados en esta 64 legislatura se parece mucho a la de la 52 legislatura, la primera vez que fui diputada en 1982. En esa ocasión, estamos hablando, bueno, de 38 años, que llegué por primera vez a la Cámara de Diputados, el PRI era inmensamente mayoritario, éramos 400, y de esos 400 el PRI tenía 299, había 101 diputados y diputadas de los partidos opositores al PRI, y desde luego que había excelentes diputados de oposición, excelentes tribunos que subían y hacían planteamientos muy sólidos, muy fuertes, pero después venía la votación y la mayoría del PRI votábamos en sentido contrario a lo que se había dicho en la tribuna. Eso es lo que pasa cuando hay una mayoría aplastante en las cámaras. Yo solamente les diría, para no sesgar la opinión de un público tan interesado en los asuntos públicos como el que nos escucha, que revisen la legislación constitucional, que esa legislación constitucional, por la exigencia de la mayoría calificada, se tiene que entretejer la negociación. Y en la negociación se perfila mucho mejor las reformas y que los comparen con algunas de las legislaciones secundarias que solo exigen mayoría simple y que, pues, al no haber necesidad de esforzarse por el acuerdo o la negociación, pues a veces salen las cosas mal. La clave está en esa posibilidad de negociación, en esa habilidad de cabildeo que se desarrolla entre todo el entramado de la Cámara de Diputados. No, yo diría que no es un tema de habilidades, es un tema de correlación de fuerzas políticas. La negociación se da en un ámbito de pluralidad, cuando nadie tiene todas las canicas en su canasta. Entonces hay que negociar con los otros para hacer una canasta común y poner todos de su parte para que salgan las cosas. Así estuvimos desde 1997 hacia 2018. ¿Qué problemas hubo? Desde luego que sí. No los voy a mencionar acá, pero son muy conocidos. Pero en vez de corregir esos problemas, nos fuimos al otro extremo del péndulo, al extremo de 1982. Al regreso a hace 40 años. En Así cuanto es. a conformación de la Cámara de Diputados. Se nos está yendo muy rápido el tiempo, Dulce María, pero hay dos temas que no quiero dejar de tocar. Uno, de tocar más ampliamente, porque de alguna forma ya fueron mencionados, pero uno se refiere a estas reformas de bueno, llamadas paridad en todo, estas 86 leyes que garantizan los derechos de las mujeres en el terreno político, pero también en el terreno de la convivencia social, de la vida familiar, etcétera. Hay un precepto muy ambicioso al decir paridad en todo, asegurar que las mujeres puedan tener representación igualitaria en todos los órganos de decisión. Pero, y bueno, lo estamos viendo ya que se aplica, que comienza a aplicarse en la vida diaria. El INE, para estas elecciones intermedias que tendrán lugar en junio de 2021, ha mandatado que las candidaturas para los gobiernos estatales estén conformados de manera paritaria. Sin embargo, hemos estado empezando a ver ya cómo surgen los nombres de los contendientes que van por las gubernaturas y claramente no se están viendo como una paridad hasta ahora. ¿Hay manera de hacer que se respete este mandato de paridad en todo en los hechos, en la práctica? Bueno, la primera cuestión que nunca hay que olvidar es que cuando hablamos de paridad en todo y hablamos de las reformas de las leyes, estamos, vamos a decir, abriendo una puerta
y empezando a recorrer un camino muy complicado, que es la transformación de la cultura, de nuestra manera de entender el mundo y de dar papeles distintos a las mujeres y a los hombres. Yo estoy absolutamente convencida de que si las leyes no cambian, no hay ni la menor oportunidad de que cambie la realidad. Pero también soy consciente de que la realidad no cambia automáticamente cuando se promulgan nuevas leyes. Y aquí lo vemos en el tema de la paridad en las candidaturas. Cuando se estableció y se aplicó por primera vez, que fue en 2015, hubo dificultades. Sin embargo, los partidos ante esa realidad tuvieron que adaptar sus procedimientos, dar oportunidad a las mujeres que militan en sus filas. La mitad de las candidaturas a diputadas y diputados fue de mujeres, la mitad de hombres. Así pasó también en el 18, en el caso del Senado, pasó en los congresos de los estados, con mayor grado de dificultad, ha pasado también en los ayuntamientos. Pero cuando llegamos al Poder Ejecutivo, bien sea el Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia de la República, o los ejecutivos estatales, que son las gubernaturas, las cosas se vuelven muy complicadas, porque el Ejecutivo es uno. Y ese uno, que sea una, lo vuelve muy difícil. Solamente 9 mujeres, 7 de las cuales fueron electas en urnas, pero 9 mujeres hemos sido gobernadoras en 117 años de historia constitucional. Entonces, 113, perdón, de historia constitucional. Entonces, no es fácil para las mujeres. ¿Qué hizo el Instituto Nacional Electoral? Justamente aplicar el principio de la paridad en todo, el principio constitucional, y decir, a ver, partidos, ustedes tienen 15 candidaturas a gobernador, gobernadora en distintas partes del país. 7, cuando menos, le corresponden a mujeres. ¿Dónde? Donde ustedes quieran. El INE no pretende decir, bueno, pues a Nuevo León o a Querétaro o a Aguascalientes, no. Simplemente dice, ustedes cuando registren su saldo total tiene que ser cuando menos 7 mujeres candidatas. Ahorita hay una controversia ante el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, que está conociendo el caso, entre otras cuestiones, porque se aduce que esta interpretación de paridad en todo que hizo el Instituto Nacional Electoral estuvo fuera de tiempo, es decir, no se estableció 3 meses antes de que iniciara la organización del proceso electoral. Yo espero que el tribunal resuelva a favor de los lineamientos del INE, porque esto, simplemente la posibilidad, está haciendo visibles a mujeres en estados en los que si hace unas semanas hubiéramos preguntado por alguna mujer aspirante, nos hubieran dicho que no había ni una sola. Ahora ya empezaron a aparecer. Es cierto, y seguiremos muy puntualmente esta definición final. Por un lado, sí, de lo que se determine en materia de la validez del mandato del INE, pero por otro lado, en la práctica, en los hechos, ¿qué tanto los partidos políticos dan espacio a las mujeres, que las hay muchas muy talentosas en cada partido político? Y bueno, el último tema que me gustaría tocar en esta ocasión contigo, Dulce María, tiene que ver con la reelección. Es decir, por primera vez en 2021, en estas elecciones intermedias, los diputados federales podrán tener derecho a reelegirse. Ya ocurre con los presidentes municipales, también con los diputados locales, pero los diputados federales recién van a tener esa oportunidad. Pero además se aprobaron en la Cámara de Diputados lineamientos para normar cómo va a ser ese proceso de aspiración a reelegirse. Y el hecho es que lo que aprobaron fue que podrán aspirar, podrán entrar a campaña política para reelegirse sin pedir licencia, sin tener que pedir licencia,
y además podrán ser postulados por fuerzas políticas distintas a las que los llevaron al cargo, cosa que no ocurre, por ejemplo, con presidentes municipales, y tampoco va a importar si van por la vía plurinominal, aunque hayan sido electos por mayoría relativa. ¿Se despacharon con la cuchara grande los diputados, Dulce María? Definitivamente no, porque en primer término, la reelección consecutiva, como bien señalabas, es producto de una reforma constitucional de febrero de 2014 y en municipios, en congresos estatales, ha sido aplicada. Por primera vez se va a aplicar en la Cámara de Diputados y en el 2021 y en 2024 será también en el Senado. ¿Qué es lo que hemos estado analizando y debatiendo y que llevó al establecimiento de estos lineamientos? La primera cuestión es que la Constitución no exige separarse del cargo para aspirar a la reelección, porque es justamente lo contrario lo que señala la Constitución. La Constitución privilegia el ejercicio del cargo para que de esa manera la ciudadanía premie o castigue a sus representantes que aspiran a reelegirse. Esta cuestión de separarse del cargo fue planteada en un buen número de estados de la República e incluso hubo acciones inconstitucionales, controversias constitucionales que llegaron a la Corte y fue muy claro y consistente las resoluciones de la Corte. Dice, no es obligatoria la separación del cargo. Es más, yo no he encontrado, posiblemente no he buscado exhaustivamente, pero no he encontrado un solo estado que exija que los y las presidentas municipales que buscan la reelección se tengan que separar de su cargo. Y ni siquiera las y los diputados a los congresos de los estados. Es más, hay otra cuestión. De muchos años atrás ha habido la tradición de que un senador, senadora es candidato a la Diputación Federal y viceversa. Una diputada, un diputado federal es candidato al Senado. Y nunca se ha exigido que se separen del cargo mediante una licencia. Y esa cuestión es muy clara, tiene muchos años de una cámara a otra, era lo que despectivamente se denominaban las y los chapulines, de una cámara a otra, nunca hubo la exigencia de la licencia. Dicho esto, la Cámara de Diputados trató de hacer las reformas legales que nos permitieran establecer en la ley las reglas claras de aquellos legisladores y legisladoras que vayan a optar por la reelección. Pero en la parte legislativa, porque la parte de la candidatura le corresponde al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué exige la Constitución? Dos cosas. La primera de ellas exige que sean postulados por el mismo partido político que lo postuló la primera vez, salvo que haya renunciado a él 18 meses antes. Y la fecha, los 18 meses, se cumplieron el 28 de febrero pasado. Y en la Cámara de Diputados solo una diputada renunció antes del 28 de febrero. Todos los demás siguieron en sus partidos de origen. Segunda cuestión que exige la Constitución. Solo pueden ser reelectos, en el caso de diputados, por 3 veces consecutivas, es decir, 12 años. Y en el caso del Senado, una reelección, también 12 años. De allá, eso es lo que establece la Constitución. Lo demás, si eres diputado de mayoría o eres de representación proporcional, en el momento en que entras a formar parte de la Cámara de Diputados, de la legislatura, el origen se borra. 500 diputados y diputadas tienen las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos. Ahora, para una reelección, ¿qué se pide? Que cumpla ese requisito básico para quien es considerado para una candidatura,
por primera vez, que tiene que ver con que seas nacida en el lugar que aspiras a representar o que tengas 6 meses de residencia en el mismo. Eso es lo que pide la Constitución, no pide otra cosa. Y la Constitución es la que dice, bueno, por aquí nos vamos. No puede una ley secundaria y mucho menos un lineamiento de una autoridad administrativa entrar en contradicción con la Constitución. Eso sería muy grave. Pero hay otra cosa más de fondo. Hay que trabajar en la legislatura hasta el último día, que es el 31 de agosto del 2021. Y para trabajar necesitamos que diputadas y diputados que vayan a la reelección consideren seguir trabajando como legisladores. ¿Con qué reglas? Con las que establecimos. Por ejemplo, quien vaya a continuar trabajando como legislador tiene que asistir los días de sesión, tiene que desarrollar su trabajo legislativo. También se establece que van a dejar de percibir una serie de recursos que se da por parte de la Cámara de Diputados para el desempeño de su actividad en general, solamente conservando aquellos básicos, por ejemplo, los boletos de avión de quienes se trasladan de otras partes del país a las sesiones, o el caso de quienes pagan alojamiento en la Ciudad de México, que hay un apoyo dirigido a los diputados y diputadas que estén en esa condición. Lo demás, los lineamientos dicen no. Si eres candidato o candidata, no se puede. Eso ya no te va a tocar, no te lo vamos a dar. Y hay también otra situación. Un candidato o candidata a la reelección puede decir voluntariamente que va a pedir licencia al cargo y se va, pero voluntariamente, no por obligación. Ha sucedido en ocasiones anteriores. Yo tengo un paisano muy querido que era diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, y cuando fue candidato al Senado de la República solicitó licencia a la Cámara de Diputados y se dedicó de tiempo completo a trabajar por su candidatura al Senado. Bueno, así puede pasar en otros casos, pero es decisión personal, no es una imposición que sería claramente inconstitucional. Pues ahora sí que nos pasamos de tiempo, Dulce María, te agradezco muchísimo, es muy interesante escucharte y escuchar sobre todo lo que ocurre, este balance que haces de 2020 en la Cámara de Diputados, que es posiblemente el ejercicio de la Cámara de Diputados es posiblemente lo que impacta de manera más directa, aunque para muchos imperceptible, pero de manera directa en la vida de las personas. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esta mañana y que nos hayas ayudado a puntualizar esas leyes fundamentales en las que estuvieron trabajando y de las cuales seguramente vamos a conocer, a seguir conociendo y desdoblando el impacto de cada una de ellas. Muchas gracias a nombre de Alcaldes de México, Dulce María Sauri Riancho. Gracias a ustedes. Y amigos del público, los invito, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales, también de nuestro canal de televisión digital, Alcaldes TV, el impacto de la pandemia en municipios, alcaldías y estados. Les recuerdo que los lunes y los miércoles a las 9:30 de la mañana transmitimos la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19 y los viernes también a las 9:30 de la mañana transmitimos la serie Elecciones México, en la que conversamos con protagonistas de la histórica jornada electoral en la que votarán más de 21,000 puestos de elección en junio de 2021 y que ya está a toda marcha en el país. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima.